¿Qué opina de algunos críticos de cine que insisten, y vamos a terminar con esto, que la crisis que pasa en Hollywood no es por las huelgas, sino por la agenda woke? Sí, mira. Por ejemplo, Barbie es woke. Ha roto todos los récords de taquilla de la historia, incluidos Harry Potter, El Señor de los Anillos y Star Wars. Pero es woke. Ya, pero es buena. O eso me dicen, no he tenido tiempo de verla. Pero tengo unas ganas enormes de verla. Es que cuando haces una película woke mala, ¿sabes qué le pasa? Lo que le pasa a las películas malas, la gente no la ve. Pero no por woke, sino por mala. Lo que pasó con el remake de Ghostbusters. Nadie dejó de irla a ver por odio a las mujeres. No la fue a ver porque la película era un bodrio y todo el mundo que la iba a ver te decía por tu vida, no vayas, no tires tu dinero, no pierdas tu tiempo. Cuando una película es woke y buena, la gente la va a ver, pero no porque sea woke, sino porque es buena. Y así sucesivamente con todo. Esa idea de que la gente tiene un solo chip, como el que tiene la ultraderechona, ahí solo piensan en lo woke o lo no woke para definirlo todo, u otros que dicen, ay, es capitalista o no es capitalista, y con eso yo ya tengo una sola brújula moral, una sola brújula estética, una sola brújula social. Pues es estúpido. Barbie le está yendo a la gente a ver porque parece que Margot Robbie está excelente, porque está divertidísima la película y porque el tema le gustó a la gente. Punto. No les importa si tú lo ves woke o lo ves menos woke.